Historias reales de emprendimiento. Estás escuchando el podcast de Marketing Live con Esther Reynoso. Bienvenidos a Historias Reales de Emprendimiento. Hoy nos vamos a IBI, a Alicante. Vamos a hablar de innovación con César Mariel, emprendedor, empresario con una consolidada trayectoria profesional, ingeniero técnico en informática por la Universidad Politécnica de Valencia y además ha recibido varios premios y reconocimientos en el ámbito empresarial. Y es docente en varias escuelas de negocio en materia de emprendimiento. César, bienvenido al podcast de Marketing Live. Muchísimas gracias. Él es el CEO de Iris Trace, empresa que se fundó en el año 2014, una herramienta digital muy innovadora pensada para facilitar y optimizar los controles, ahorrar tiempo en la recolección de datos, inspecciones, checklists. César, te quiero dar la bienvenida. La verdad que siendo un verdadero placer hablando hoy contigo de este proyecto tan interesante y que, bueno, me encantaría compartir con esos empresarios que nos escuchan y emprendedores. Y me encantaría que nos contaras y que te presentaras tú mismo, César. Adelante, somos todos oídos. A mí hablar de mí mismo me cuesta bastante, para que te voy a engañar. Bueno, yo siempre me defino, yo creo que por un lado me defino como de profesión o de carrera, me defino como panadero, porque al final es de donde vengo, de mis raíces y de donde la empresa familiar ha nacido. Básicamente yo nací en el seno de una empresa familiar que teníamos panaderías en esta zona. Me encantaba la informática, yo hasta de pequeño le decía a mi abuelo que quería ser panadero de ordenador y yo en cierta manera creo que lo he logrado, ¿vale? Es decir, porque he ayudado a bastantes empresas alimentarias a poder digitalizarse, con lo cual a usar el ordenador de una manera. Y después en la parte de docencia pues me gusta más que nada el hecho de intentar mostrar o explicar lo que básicamente en mi currículum fracasional, que creo que además es un concepto que Albert Riba habla muy bien, de todos y cada uno de los aprendizajes que hemos tenido en base a todos los tortazos que nos hemos metido. Entonces casi cuando intento hacer esa parte de docencia siempre intento explicar pues todo lo que hemos hecho, cómo lo hemos puesto en marcha, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, por qué ha funcionado y por qué no ha funcionado. Es decir, somos demasiado reflexivos, pero eso es la parte buena que creo que del aprendizaje continuo. Muy bien, César. Y en referencia a esa historia de emprendimiento que me encantaría preguntarte, ¿qué te motivó a emprender, César? Bueno, yo creo que al final es una inquietud. Al final tú tienes una inquietud en el cual tú ves que las cosas se están haciendo de una manera y crees que tienes una posibilidad de poder cambiarlas, ¿vale? Es decir, al final yo creo que el aprendizaje, la gente por mucho que diga que se nace o que se hace, yo, bueno, en este caso lo tengo de cuna porque mis padres eran emprendedores ambos y bueno, eso es. Yo no tenía parque infantil, yo tenía un carro de pan, a mí me metían dentro del carro de pan y con pequeño yo me enseñé a sumando bocadillos, con lo cual haciéndolo en los partes diarios del esto. Yo creo que al final lo que motiva a emprender es ese momento en el cual dices, ostras, tengo una idea que puede ser revolucionaria, que puede cambiar la forma en la que muchísimas empresas trabajan. Muchas de las empresas normalmente siempre surge en el momento ese que dices, ostras, ese problema lo tengo yo y creo que la solución que he dado o la solución que he prestado puede ayudar a más gente. Y a partir de ahí es cuando dices, venga, vamos a hacerlo, vamos a lanzarlo. O ves un hueco en el mercado que hay alguien que no está cubriendo y dices, creo que es el momento de lanzarlo. Yo creo que es en el punto. Es pasión y locura. Yo creo que son la definición de emprendimiento. La verdad que lo has dicho muy bien, totalmente de acuerdo, César. Y no sé cómo surgió esta idea de desarrollar Iris Trace. ¿Hubo algún momento en concreto en tu vida que pudieras compartir con nosotros y que ahí surgió? ¿O viene de un proceso como consecución de varias etapas? ¿No se puedes compartirnos eso? Bueno, la verdad es que llega un momento en el cual la empresa adquiere una compañía, ¿vale? Es decir, pasa de tener de ser una empresa con 7 establecimientos a ser con 27 y ahí te das cuenta de que, bueno, todo lo que se hacía antes en petit comité no se puede hacer en grande. Es decir, todo lo que antes era una llamada de teléfono, ahora son 10 llamadas de teléfono. Entonces, ves que hay muchísimo documento, muchísimo papeles que no te están aportando nada, pero que son obligatorios por ley para cumplir.
Y al final para mí me surgía que mi jornada laboral era estar desde las 7 de la mañana al pegado al teléfono hasta las tantas más o menos, porque date cuenta, la tienda la cerrábamos sobre las 9 y las 10. Entonces, después no te daba tiempo a hacer nada. Y es decir, ¿cómo puede ser que no haya una manera de poder delegar las acciones, de poder tenerlo todo registrado, de poder atender a todo el mundo? Porque al final te quedabas con la sensación de que no estabas atendiendo a cada uno de los establecimientos, no sabías exactamente lo que estaba pasando. Siempre eran supongos o eran decisiones que tomabas en base a, bueno, a tus opiniones o a tus criterios sin estar en la primera línea. Y creo que el mayor valor que tienen las empresas son las personas que tienen en primera línea, las personas que están en contacto directo con el cliente, las personas del perfil que está realmente en calle. Es decir, la gente que está en oficina no tiene el mismo punto de vista que tiene la gente que está justo en el contacto con el cliente. Entonces yo quería recibir ese contacto del cliente de una manera rápida, quería que eso fuera de una manera formal y sobre todo poder entender y analizar y predecir estas cosas. Al final, con lo cual que me faltaban datos por todos los lados. Y para mí era un problema muy grande el que yo tenía en ese momento. Primero nació pensando en que vamos a cumplir una ley orgánica, una ley que existe en todo el mundo, que es al final la ley de APPCC, el análisis de puntos de control crítico, la seguridad alimentaria, pero dentro de esto te das cuenta de que esto puede evolucionar para cualquier cosa, puede ser para mantenimiento, puede ser para controles periódicos, pueden ser para inspección de producto. Y todo eso al final son datos que deben de ser analizados, que ahora hay herramientas realmente brutales para poder analizar datos y para poder predecir comportamientos con los datos, y para poder tomar decisiones mucho mejores. Al final con el objetivo siempre de crecer, de generar más empleo, de ser más grandes, de ganar más dinero, de beneficios, al final todos. Y al final se resumen en que para mí una compañía se debe de dirigir cuanto más información tengas para poder tomar decisiones, no basada en instintos. Antes, pues nuestros antepasados sí que han basado muchísimo en sus instintos las decisiones. En algunos momentos ha funcionado perfectamente, en otros no ha funcionado tan bien, con lo cual ahora que tenemos los medios y que los medios son muy baratos, pues lanzar algo así que ayude a tomar decisiones en base a datos, pues la verdad que para mí era algo que después puedes aplicar tu sentido común, está claro, puedes aplicar tus emociones y tus sentimientos, pero tú ya tienes unos datos que te pueden refrendar y decir si estás funcionando bien o no y inmediatamente cambiar, que es el objetivo. Está claro, César, que estamos en la era de los datos y en este aspecto habéis aportado mucha innovación con Iris Trace. Y para quien no sepa exactamente lo que es esta herramienta que implementáis en empresas, cuéntanos cuál es esa propuesta de valor que ofrecéis, César. Lo primero es la sencillez y la rapidez, ¿vale? Es decir, nosotros una de las cosas principales que yo veía es, vale, tenemos dos tipos de personas. La persona que define qué tipo de datos se tienen que recoger, qué tipo de plantillas se tienen que realizar. A día de hoy todas las empresas tienen plantillas, lo único que pasa es que no se dan cuenta porque están en papel. Están acostumbradas a verlas en papel y toda la vida ha sido un papel o una llamada de teléfono o ahora mismo un WhatsApp. Y lo que tenemos que hacer es organizar esto. Es decir, nosotros lo que hacemos es, Iris Trace tiene una plataforma web en la que tú puedes crear todos los formularios, auditorías, checklists, controles, de una manera muy visual, sin tener que ser experto en informática. Siempre nos pesamos. Yo siempre tengo el mismo pensamiento, es cómo lo haría mi madre. ¿Cómo sería capaz de que mi madre fuera capaz de usar esto sin saber tocar un ordenador? Es decir, que haga algo sencillo para poder recibir la información. Y sobre todo después pensar muchísimo en el tipo de persona que es la que está en primera línea. Personas que están acostumbradas a utilizar su dispositivo móvil, que muchas no tienen ni ordenador, con lo cual hay que ser siempre base de un dispositivo móvil first y poder coger la información de esos dispositivos, recoger la información de esos dispositivos de la manera más ágil posible. Con lo cual tenemos dos aplicaciones, una para Android y una para iOS, un entorno web en la cual tú creas los formularios y con cualquier cambio que hagas inmediatamente está reflejado en los móviles. Entonces, toda la información se recoge de la misma manera, estructurada, todo va a un cuadro de mando, te genera los informes solos. Yo todavía no conozco a nadie que le guste hacer informes. O sea, es algo que hemos odiado todos, y cuando tenías que hacer una visita a una tienda o tenías que hacer una visita a una fábrica o una inspección, después solamente el hecho de que tenías que sentarte a hacer un informe era como, wow. Cierto. Yo realmente te digo, en serio, muy poca gente conozco que le guste esa parte. Y bueno, lo que quería es eliminar esa parte porque el dato ya está tomado, que ese dato fuera totalmente y que ese tiempo de hacer el informe fuera para análisis. Hagamos un análisis de por qué, de por cuánto tiempo hemos tenido esta incidencia, de por qué esta incidencia sigue así, si es una incidencia o es como le llaman los ingleses, un finding, algo que está ocurriendo en todas las y cada una de las establecimientos o de las fábricas o de las líneas de producción. O sea, ese es el motivo. Entonces, Iris Trace al final, como te decía, es un entorno web
privado, que además lo montamos privado para las compañías, que actualizamos diariamente, con lo cual siempre tienen la última versión, que pueden contratar mensualmente y no hace falta hacer grandes inversiones para poder llegar a varios años, es decir, poder contratarlo mensualmente, y que en el cual siempre como máxima los datos son suyos. Es decir, nosotros, yo siempre digo que la ventaja de vender software, si habiendo sido de empresa alimentaria, es que todo lo que me hubiera gustado, que me hubieran ofrecido a mí, lo que he hecho, he intentado es plasmarlo en el producto y plasmarlo también en la compañía. Con lo cual lo que hacemos es, oye, cambiemos la forma en la cual se ha vendido software toda la vida y démosle el valor que tiene a los datos y sobre todo a la UX, a la usabilidad de esas aplicaciones y de esas personas que tienen que usarlo. Me ha gustado eso del concepto de usabilidad. Me encantaría, pienso siempre en mi madre, ¿no? Hablamos del concepto de saber focalizar muy bien al final el que el usuario final se sepa manejar con este tipo de recursos, ¿no, César? Me ha parecido muy interesante el concepto de usabilidad porque es imprescindible hoy día en este tipo de herramientas. Y otra... Totalmente. Y otra de las cosas que me llama también mucho la atención y que la verdad que me ha encantado de lo que he visto de vuestro proyecto es que ofrecéis este tipo de servicios en sectores muy variados. Hablamos de restauración, hostelería, empresas alimentarias, instalaciones deportivas, estación de servicios. Cuéntanos qué tienen en común estos sectores para que, siendo tan diferentes, vuestra aplicación os sirva en todas ellas. Es algo que realmente me ha encantado, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco de este tema, César? Sí, claro. Mira, esto es un proceso de aprendizaje interno que tuvimos, porque al final nosotros nos dedicábamos o intentamos lanzar al inicio para empresas similares a la nuestra, es decir, empresas similares a panaderías. ¿Qué ocurre? Que lanzamos demasiado pronto, ¿vale? Estamos hablando de sobre 2010. Todavía no había dispositivos móviles con la velocidad, capacidad que tienen ahora. O sea, con lo cual, lo que nos dimos cuenta es que al final un formulario, bien sea para cumplir una ley, o bien sea para revisar un ítem, o bien para detectar cualquier cosa, era más o menos lo que normalmente hacíamos en papel. Y a partir de ahí lo que hicimos inicialmente es, vale, salgamos de nuestra zona de confort, que es el sector alimentario, que lo conocemos perfectamente, vayamos a un sector que no conocemos nada. Y bueno, en 2014 tuve la suerte de poder empezar con NH Hoteles, con un caso de uso muy, muy, muy bien definido que es el director en la parte de calidad, el director de calidad de NH, César Pérez, nos ayudó fantásticamente bien, también con Patricia Capel y Javier Carazo y Javier Mármol. Bueno, la ventaja que tuvimos, ¿cuál fue? Es que definimos un producto que era en base a ¿qué? A un valor muy claro, el hecho de no volver a hacer informes. Tú sabes la cantidad de horas que tenía que hacer un director de calidad un informe después de haber pasado la visita. Bueno, o sea, al final eran esas horas que nadie cuenta, que están en el hotel tú solo haciendo ese informe. Entonces queríamos quitar esas horas y sobre todo queríamos que las evidencias fotográficas pues fueran mayores. Entonces que tomar una fotografía no fuera un suplicio de sacarla de la cámara, meterla en el ordenador, cogerla, meterla en el Word. Es decir, que inmediatamente apareciera dentro del informe. Entonces nos basamos primero en ese caso de uso. Sencillo. Empezamos ahí, crecimos en ese sector, crecimos bastante, empezamos a crecer el producto y el producto fue iterando en base a qué, al valor que le aportábamos al consumidor, al feedback del consumidor. Nosotros siempre decimos que innovamos, pero innovamos mucho con el feedback del consumidor. Y a partir de ahí te das cuenta de que el mismo proceso es el mismo proceso que hacía en tiendas, con lo cual una compañía como Parfois podía hacer exactamente lo mismo en la inspección de cada una de las tiendas, pero es que a la misma vez la Real Sociedad de Club de Fútbol podía hacer todo el mantenimiento preventivo porque son formularios con una periodicidad dentro de sus instalaciones de Zubieta y de sus instalaciones de Anoeta. Y a la misma vez AENOR podía auditar. Y a la misma vez Carrefour, las visitas que hace a cada uno de sus establecimientos, exactamente igual. Y como bien decías, o Burger King, o Vapiano, o empresas como 100 Montaditos. Es decir, todas ellas tenían un común, algo muy similar, que es al final, tengo que recoger los datos. Y al final, bueno, ¿qué empresa no tiene que recoger datos de un formulario? En una empresa, en una bodega, en una empresa de fabricación de jamones, en una empresa hortifrutícola, tienen que hacer una visita al campo, tienen que controlar los fitosanitarios. Es decir, cada uno de ellos, y todas y cada una de las ISOs o documentaciones o procesos internos, se basa en ¿qué? En un proceso que se repite determinadas veces, que tiene que recoger datos por parte de una persona que está en primera línea, normalmente en primera línea de abajo, que tiene que analizarlo la persona que está arriba y que ese dato tiene que viajar lo más pronto posible. Con lo cual, al final, ahí te das cuenta de la transversalidad que tiene el sistema, porque todos necesitamos datos en tiempo real para poder tomar decisiones rápidamente. Muy bien. Más en alimentación.
Si quieres saber más sobre Marketing Live, puedes seguirnos a través de nuestras redes o visitar nuestra web marketinglive.es. Pues César, me encantaría conocer tu opinión tras lo que nos has estado comentando, porque hablando de innovación, para poder adaptarte a todas estas necesidades de este tipo tan variado de perfil de clientes que tenéis, ¿qué factores desde tu experiencia consideras que está impulsando la innovación en Iris Trace? Bueno, yo creo que, como te decía, al final las empresas de todas las compañías, el departamento de innovación ha cambiado mucho de 10 años para acá. Ahora el departamento de innovación es mucho más un persecución o búsqueda de cuál es la mejor startup o compañía que nos pueda ofrecer mejor talento. Y yo creo que eso es un buen cambio para todos, porque innovar individualmente es un error, innovar grupalmente es una maravilla, porque al final, las compañías como nosotros, startups, obtienes oportunidades de poder trabajar con compañías fantásticas que antes no podías, aportas un valor muy rápido, con lo cual la inversión que hace la compañía es menor, con lo cual el departamento de innovación se basa al final ¿en qué? En esto, es decir, en encontrar las mejores soluciones que estén en el momento y, bueno, ya te puedo asegurar que el ritmo de creación de compañías de startups, el ritmo de innovación de una startup y la velocidad a la cual nos aporta a nosotros el foco en ese caso es mucho mayor que cualquier empresa que quiera desarrollarse ella misma el propio software. Al final, por mucho que tú quieras, tú tienes que estar a tu batalla, que es vender más tu producto y no generar algo que te pueda aportar otro. Con lo cual, para mí, los factores importantes que impulsamos nosotros es, la rapidez en cuanto a implantación de un sistema de digitalización de datos. Segundo, la posibilidad de analizar datos que antes estaban guardados en carpetas. Es decir, tú cuánto tienes que guardarlos por ley, hasta incluso 4 años. Entonces, tienes datos guardados en carpetas que cuando alguien te pide ese dato, o sea, estás deseando que no te lo pida, porque es la cantidad de archivadores que tienes que abrir y que tienes que estar buscando, pierdes mañanas enteras buscando solamente un dato que a lo mejor con una búsqueda en un cuadro de mando donde todos los datos están agrupados podría ser 3 segundos. Entonces, al final, la innovación, ¿dónde está? Para mí es, en que puedas descubrir exactamente qué está ocurriendo en tu compañía. 2, que puedas tomar decisiones a futuro o incluso a presente de manera muy ágil y muy rápida. Y sobre todo que puedas ir marcando una línea o trazar una línea de cuáles son los siguientes procesos que tienes que ir realizando. Yo creo que ese es el punto donde nosotros más estamos ayudando y donde empresas como Cepsa, pues en menos de 15 días han cambiado su forma de auditar, de antes de estar todo en papel a tenerlo todo. Ya tienen unos paneles de datos de todas y cada una de las estaciones de servicio de España que dices, wow, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, la verdad, como te decía, nosotros también tenemos un podcast y estamos ahorita otra vez retomándolo y tenemos muchos clientes que bueno, hay frases como por ejemplo la de Gabriel de Andamur que me decía, César, es que yo tenía un sistema de gestión de mantenimiento, un Gemao, y con vosotros he conseguido que el reactivo pase a 0 días. ¿Por qué? Pues porque antes el técnico de mantenimiento no se aclaraba con el software, porque el software estaba pensado ¿para qué? Para la gente que trabaja delante de un ordenador, no para la gente que está con la carpeta, con todas las herramientas yendo de un sitio a otro. Al final, esto le llega una notificación, ven lo que tienen que hacer, ven la foto, vale, esto es esto. Se llevan y lo reparan. Y esto para mí, dice, es que con eso ya me sobra, me da igual el dinero que me haya gastado antes. Con esto me he solucionado el problema. Y yo creo que es muy bueno que hablen los clientes de ti. Bueno, es maravilloso, sí. César, la verdad que es impresionante. Y hablando del presente ante la actual coyuntura y siguiendo hablando de innovación, César, cuéntanos cómo estáis ayudando con vuestra herramienta en la gestión del procedimiento en emergencia sanitaria ante la situación de la COVID-19. Pues mira, te cuento, hace más o menos un año, año y un mes más o menos, nos encontramos con una situación en la cual, bueno, pues venderse no se vendía nada, básicamente todo el mundo había paralizado todo. No sabíamos lo que iba a pasar, entonces nosotros teníamos un software de recoger datos en el cual tú puedes analizarlos. Si lo pones en frío y sobre un papel, dices, oye, vimos que había un problema en todas las UCIs, en el cual los datos no eran buenos, tenían problemas los doctores porque no podían analizar los datos de los pacientes que iban dejando, es decir, un doctor pasaba a tener 10 camas en vez de tener 1 o 2 de UCI como normalmente tenían, y claro, la presión de la información era brutal. El cambio de un paciente de una hora a otra variaba muchísimo. Entonces lo que necesitaban que es tener una herramienta rápida de poder analizar datos y poderlos ver en cuadros de mando.
Hasta ahora, como lo hacían, en un boli, en un papel, tirando el papel por debajo de la mesa para que alguien lo pasara. Cuando alguien lo pasaba, pues, y tú ya sabes la letra que tienen los médicos, o sea, que hay que ser, esa parte también, yo les pongo arriba del todo y decir, ostras, que entender ese número, esa letra de la marinera. Difícil, sí. Y intentábamos simplemente decir, bueno, ¿cómo podemos intentar ayudarles a que esto sea de una manera muy ágil, muy rápida, que tanto la persona de enfermera, el doctor o la persona que está haciendo el pase pueda recoger esa información? Y lo que hicimos es hacer un proyecto con el Hospital del Mar, en el UCIS, en la cual con el doctor Parrilla lo que hicimos es básicamente que es modificar un poco nuestra aplicación, bueno, un poco, bastante, porque con el compromiso de todo el equipo, porque todo el equipo trabajó durante un mes a full, completamente, para sacar eso, y realmente yo estoy muy orgulloso de toda la gente que forma Iristrace y del esfuerzo que hicieron en ese momento, porque al final el objetivo común era cuál. Pues si intentamos mejorarle la vida a alguien, será una maravilla, porque el paso por la UCI es muy malo, y si podemos hacer que el doctor vea los datos de evolución de una manera muy rápida, podrá tomar decisiones mucho más rápidas y a lo mejor podemos ayudar a salvar vidas. Y ese fue nuestro principal objetivo. Entre eso, aparte del proyecto del Hospital del Mar, también hicimos un proyecto de los hoteles medicalizados en Santa Cruz de Tenerife, en el hotel escuela de Santa Cruz de Tenerife, que lo convirtieron en un hospital, básicamente, y bueno, hacíamos que el propio paciente se hiciera un autodiagnóstico diario, que la persona que hacía el diagnóstico por teléfono pues retomara todos esos datos y al final lo vieran todo en cuadros de mandos. Eso en cuanto a lo que es emergencia sanitaria. En cuanto a la otra emergencia, que es nuestros clientes y su problema COVID, porque imagínate, hoteleros, restauradores, o sea, personas que más han sufrido, es difícil encontrarlas y que siguen sufriendo, ¿vale? Porque sí. Ahora el turismo, que es para nosotros algo muy importante dentro de este país, pues está muy mal y realmente no está siendo bien tratado. Entonces, nosotros quisimos crear la cláusula COVID: si tú estás cerrado no te cobramos. Entonces, al final lo que hicimos es ayudarles a nuestros clientes, paralizarles los pagos para que pudieran ellos tranquilamente continuar con el uso de la herramienta, porque al final tú tienes que hacer un mantenimiento de tus instalaciones, o tienes que hacer un mantenimiento, pero tú no estás ingresando, con lo cual intentemos ayudar en esa parte. Y bueno, intentamos ayudar lo máximo, y es una cláusula que se ha quedado para siempre, algo que dices, bueno, como valores de compañía, a mí me hubiera gustado si tengo la empresa cerrada, que me estuvieran cobrando un servicio por algo que no están haciendo o que no estamos usando al todo. Entonces, bueno, intentamos aplicar un poco el sentido común y ayudarles también en esa parte. Muy bien. Y César, hablando de equipo, sí, como has comentado que es tan importante el factor humano, háblanos de tu equipo en Iristrace, ¿cómo está desarrollado? Para mí mi equipo es Iristrace, básicamente, es así de claro. Es decir, yo soy simplemente la cabeza visible y bueno, el que tuvo la idea en su momento, pero los que han hecho la ejecución han sido ellos. O sea, para mí no solamente las personas que están, sino todas las personas que han pasado por Iristrace son importantes, todos han aportado su granito de valor, su importancia. A día de hoy pues tenemos el equipo pues en distintos países, tenemos distintas nacionalidades, si recuerdo mal tenemos 7 nacionalidades a día de hoy, es decir, que somos un equipo bastante internacional. Ahora casi trabajamos todos en remoto, ¿vale? O sea, antes solamente los developers trabajaban en remoto, ahora casi todo el equipo. Solamente nos juntamos un día porque, bueno, pues para hacer un poco de piña de equipo, y no todos, claro, porque tenemos gente en Argentina, tenemos gente en Alemania, tenemos gente en Nueva Zelanda, tenemos gente aquí en España, en distintas partes de España, y bueno, y en Holanda también. Y la verdad, bueno, Países Bajos, perdón. Y la verdad es que, yo sé, el equipo es un equipo muy fuerte. Como te decía, realmente yo siempre soy del pensamiento de que el equipo tiene que ser siempre mejor que tú. Intento rodearme de gente mucho mejor que yo, de gente que está mucho más preparada y de la cual podemos ir aprendiendo de ellos. Y para mí es un orgullo. Eso basado también con la parte de gente joven que sale con muchísimas ganas de la carrera, gente que busca una oportunidad y que tiene ese ímpetu de querer hacer y querer demostrar que vale. Que bueno, que también tenemos bastantes personas que están trabajando con nosotros de recién licenciados o a punto de ser licenciados, y la verdad es que te dan una nueva visión, te dan algo de juventud al proyecto también, mezclado con la veteranía y con la senior de todo el equipo. Es una buena mezcla. Y a raíz del éxito que estáis teniendo en España, César, ¿en qué países tenéis el foco actualmente y cómo se está yendo?
a nivel Actualmente internacional. actualmente tenemos el foco en Alemania, ¿vale? Porque fuimos elegidos como una de las mejores herramientas de Governance Risk and Compliance por SAP, de lo cual somos partners de SAP y, bueno, hemos abierto oficinas en Heidelberg, tenemos ahora a mi socio está viviendo allí y estamos allí pues ampliando mercado. También tenemos el foco en Países Bajos, que es de donde salimos, básicamente, porque somos empresa española, pero también somos empresa holandesa o de Países Bajos. Y después a nivel Latinoamérica tenemos desde Colombia, tenemos en Chile y Perú, estamos también focalizados mucho en México, ¿vale? Que son los países Panamá y Costa Rica. Son básicamente donde más foco estamos haciendo, aparte de España y Portugal. Muy bien, y nos encantaría que nos pudieras compartir también para esos emprendedores y empresarios que nos escuchan tanto aquí en España como a nivel internacional. Tenemos audiencias en Argentina, Chile, México y bueno, que nos puede estar escuchando y puedan estar interesados en contactar con vosotros, César. Dinos dónde no te pueden contactar. Tu web, vamos a incluir en las notas del podcast también la información, pero me encantaría que compartieras tú los canales donde os pueden visitar, César. Sí, bueno, principalmente la web es el mejor lugar, porque al final dentro de Iristrace puedes incluso agendar una reunión con nosotros. Tenemos nuestros calendarios públicos, con lo cual allí puedes directamente agendar los slots que tenemos libres, agendar una reunión con cualquiera de las personas que formamos el equipo comercial de Iristrace. Después mi canal de Twitter, Facebook o incluso mi canal de LinkedIn, todos los utilizo a nivel más empresarial que otra cosa. A nivel personal casi solamente uso Instagram. Vale. Y bueno, a partir de ahí ya te digo que cualquier tipo de contacto puede venir desde ahí y si no, contactando directamente con info@iristrace.com, inmediatamente nos pueden localizar allí que estaremos enseguida para contestarles. César, y me encanta siempre preguntar en historias reales de emprendimiento si como emprendedor y basado en tu experiencia recomiendas emprender, en este caso en el ámbito digital, ¿no? Que está tan en auge. ¿Y qué consejo puedes dar, César, para aquellos que estén interesados en el emprendimiento? A ver, lo primero es, todo el mundo no tiene por qué emprender. Esa es la primera frase que yo creo que tenga que... Hay que fomentar el emprendimiento, pero con consciencia, es decir, que la gente tenga claro que esto no es un camino de rosas, que no es un momento en el cual todo va a ser maravilloso, ser tu propio jefe y tal, porque se pasan muchísimos malos momentos en los cuales pues incluso no estás generando ni ingresos y esto puede afectar a tu familia, con lo cual cuando quieras emprender, sobre todo intenta validar primero la idea, sobre todo. Es para mí el primer punto, es decir, que sepas exactamente que lo que quieres construir hay una necesidad. Cuando te vayas a juntar con alguien, haz un buen pacto de socios donde marquéis las normas de salida y de entrada para futuro, más que nada ahora que no tenéis nada por el pendiente, hacerlo. Y sobre todo, principal para mí ya es que sepas que el camino que vas a tomar va a ser, como te decía, bastante duro y que sepas que tienes que dedicarle muchísimas horas, con lo cual si a lo que te vas a meter no le metes pasión, no es algo que te apasiona, no es algo que realmente te encanta y no es algo que dices, ostras, es el trabajo ideal de mis sueños, no lo hagas. No, porque si no porque vas a echarle muchas horas, vas a echarle muchísimas horas. Esto de que la jornada de 8 horas, eso no existe, eso es una quimera. Y bueno, más encima si oyes a los políticos la de 35, pues todavía menos para emprender, es complicado. Hay gente que dice, no, pero es que si no estás emprendiendo bien. Yo le respeto la opinión, pero al final los inicios son muy duros y yo creo que a los inicios todos hemos dedicado muchísimas horas. Después, cuando la empresa se estabiliza, pues puedes incluso hacer que tu tiempo sea menor, pero pasará bastante tiempo para que puedas conseguir llegar ahí. Oye, si lo consigues de inicio, simplemente lo único que tienes que hacer es llamarme por teléfono inmediatamente y contármelo cómo lo has hecho. Porque realmente a lo más seguro es que no sepa cómo hacerlo y le esté echando muchísimo esfuerzo. Pero bueno, esa es para mí la recomendación, es que te apasione lo que quieres hacer, sobre todo.
Pues muy bien, gracias César, la verdad que ha sido un placer escucharte y espero que hayáis tomado nota de todos sus consejos y os pongáis en contacto con César para aquellos que estén interesados en conocer esta herramienta que pueda ser útil en vuestros negocios aportando valor, tal como ha comentado en el aspecto de la recolección de datos. Y una cosa muy importante, los datos que se recogen solamente una vez, ¿no, César? Sí, por favor, no paséis los datos, porque al final, si no, acabaréis haciendo cumplimiento. Exactamente. Cumplo y miento. Miento más que cumplo. Pues muchas gracias, César. Un verdadero placer, Muchísimas de verdad. Gracias, Esther. Igualmente, muchas gracias, Esther. Gracias por escucharnos, gracias por regalarnos vuestro tiempo y nos vemos la semana que viene. Acabas de escuchar Historias Reales de Emprendimiento. Si nos quieres contar la tuya, síguenos en redes sociales.